cruzando fronteras para acompañarte. En primera fila, Román Losinski, por Éxitos. La semana pasada tuvimos en nuestra agenda económica una serie de sonidos de varios dirigentes sindicales de distintos sectores de la administración pública, educación, salud y más. Tuvimos también al secretario de la CTV y expresaban por qué el salario mínimo debía estar entre los 200 y los 600 dólares. Son las dos cifras que asomaron. Eso lo analizamos en su momento con Asdrúbal Oliveros. Pero es que ese mismo día Nicolás Maduro anunció el ajuste del salario mínimo integral. El salario se mantuvo en 130 bolívares, equivalente a poco menos de $1.50 al mes. El ticket de alimentación también se mantuvo en $40, pero se ajustó el bono, el llamado bono de guerra económica, que pasó de 90 a $120 para un total de $160 que se pagan a tasa del Banco Central de Venezuela. Queremos ahondar sobre estos anuncios, sobre las expectativas de los trabajadores y lo hacemos con Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Decano, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Ronald, ¿sorpresa en el ajuste del bono y no del salario? No. No, lo esperaba. Bueno, lamentablemente aquí se desalarizó el salario, ¿no? Se convirtió en bono hace ya mucho tiempo. Incluso hay una ley que se aprobó el 8 de mayo, ya va a cumplir un año, que es la Ley de Protección de las Pensiones. Sabemos que los salarios mínimos sirven de referencia para el cálculo de las pensiones, pero no hemos sabido en todo este año cómo esa nueva ley y los recursos que recaudó se iban a dirigir a los trabajadores. Y si llega el 1 de mayo y no tenemos ningún anuncio previo, habiendo pasado un año, pues entonces no hay sorpresa en esto. Representantes de esos sindicatos que consultamos la semana pasada suelen tener dos argumentos cada vez que uno conversa con ellos. Uno, que el salario cumpla con ese artículo 91 de la Constitución para que sea suficiente para tener acceso a la canasta básica. Eso uno. Pero además que se logre con salario y no con bonos, suelen decirlo también. Y lo otro, digamos, quedémonos con esos dos argumentos. Que sea suficiente y que se logre con salario y no con bono. Pregunto la factibilidad el día de hoy, porque algunos de ellos han dicho que hay plata, que plata hay. Entonces, ¿por qué no nos aumenta? ¿Hay plata? No sé. No lo sabe. Yo tengo una década esperando que se publique el presupuesto nacional, ¿no? O sea, este año se cumple una década, justamente, de la última vez que se hizo. Y ahí es donde nosotros deberíamos saber en qué es que el gobierno utiliza los recursos. Aquí se dijo durante la hiperinflación en el año 2017 a 2020 que era por la carrera loca del capital y el salario, ¿no? O sea, el trabajo, que aumentar el ingreso de los trabajadores era lo que había generado en medio de una inflación inducida, que tuviéramos todos los desajustes que tuvimos durante esos años. Pero nunca se publicó la proporción de esos gastos y en qué otras cosas gastaba el gobierno. Yo entiendo que los sindicalistas piensen que ellos pueden saber cuánto necesitan porque ellos sí tienen su presupuesto. Ellos saben cuánto gastan cuando van a los supermercados y sacan sus cuentas de cuánto podrían necesitar en el futuro. Piensan que el dólar se puede mantener con un poder de compra fijo. Como ya sabemos, eso tampoco es así. O sea, el precio de los bienes en dólares cambia, no porque haya inflación en dólares, sino porque hay un tipo de cambio y hay ahorita una brecha cambiaria. Entonces, es muy difícil poder predecir por mucho tiempo cuál va a ser el poder de compra del dólar. Y también entiendo que los sindicalistas, pues, procuren negociar en esa dirección, pero ellos no deberían decir que hay plata, porque tampoco deben saber. Ahora, parece sí haber plata, recursos, dinero, como lo quiera poner, para bonos sí la hay, porque el bono sí se ajustó, no para salario, porque por lo que representaría luego en prestaciones, esa es la razón. Yo me imagino, y ese es uno de los problemas que también deben tener los sindicalistas, porque la ley del trabajo se reformó en el año 2012. Sí. El argumento para hacerlo fue justamente que las prestaciones se habían perdido en el año 97. O sea, y eso estaba incluso en la Constitución, que había que reformar la ley. Hugo Chávez se tardó hasta el año 2012 en hacerlo. Y estableció ahí que había como dos criterios para que se calcularan las prestaciones. Uno era el que ya estaba en la ley del 97, ¿no? Que no imponía retroactividad en las prestaciones. Y el otro era volver a la retroactividad. Pero para eso era necesario que se pagara un salario, porque todo estaba calculado con salario. O sea, las vacaciones se calculan a partir del salario, las utilidades se calculan a partir del salario y las prestaciones a partir del salario. Entonces, pagar bonos es no tener ni utilidades, ni vacaciones, ni prestaciones.
Fíjate, no hablemos tanto, es Ronald Balsa quien nos acompaña, no hablemos tanto de los 130 bolívares, hablemos de los 160 dólares. Como dijo algún experto, eso es aproximadamente 10% de la canasta básica, no de la alimentaria, de la básica. Un ajuste, Ronald. En lugar de haberse ajustado, es un planteamiento hipotético, en caso de haberse ajustado no a través de bonos, sino a través del salario, y que fueran hoy 160 dólares como salario, que no lo es, insisto, pero de verlo, ¿lograría que, por ejemplo, con unas prestaciones una persona pudiera pagar la inicial de un apartamento o comprarse un vehículo como ocurría en el pasado? ¿Es volver a aquella Venezuela? En principio, los que pudieran hacer eso ya tenían tiempo trabajando, tenían acumuladas las prestaciones, ¿no? O sea, y aquí sí hay que preguntarse cuál es la situación de los trabajadores independientemente de su edad, porque como no hay salario, todos los trabajadores, no importa que tengan 30 años en la administración pública, o solo acaban de entrar, si ganan salario mínimo, ganan lo mismo. Uh-huh. Entonces, de aquí a que acumulen para comprar Uh-huh. un apartamento pues, o un carro, no es posible que uno lo vea en el corto plazo, ¿no? El problema justamente es que si no se empieza, nunca va a pasar. Claro. Y el otro aspecto es que en los momentos en los que hay inflación o hay devaluación o hay brechas cambiarias, Uh-huh. todos los ingresos que se tienen en bolívares en el tiempo se pueden perder, sobre todo cuando las tasas de interés tampoco se mueven de acuerdo con la pérdida de poder de compra del bolívar que viene de la inflación. Allí los sindicalistas durante los últimos años también, desde mi punto de vista, han cometido el error de pensar que si se les paga en dólares van a estar mejor. O sea, es como decir, el problema no es mi ingreso, sino la moneda en la que se me paga. Uh-huh. Y se desvía la atención. Entonces, el problema que para mí es clave. ¿Cuánto dinero hay? Los sindicalistas no deberían decir que hay dinero, deberían pedir el presupuesto. Ronald Balsa, hablemos de consecuencias. Ya sabemos, el salario se mantuvo igual, 130 bolívares, se mantuvo igual el ticket de alimentación, sube el bono de guerra económica, 160 dólares más 130 bolívares. Consecuencias. ¿Qué decisión podrían tomar las empresas privadas que en promedio pagan más que esos 160? El impacto en el mercado laboral que eso pueda tener. ¿Qué dice hoy el trabajador de la administración pública? ¿Qué impacto podría tener en la intención migratoria de cada uno? En la informalidad laboral, que fue tema para nosotros la semana pasada. ¿Cuáles las consecuencias inmediatas de esta decisión? Bueno, la continuación de lo que hemos estado viendo durante los últimos años, ¿no? O sea, cuando me preguntaba si había una sorpresa, lamentablemente no. O sea, entonces, ¿cuál es la sorpresa para mí en un contexto como este? Los costos de las empresas son laborales, pero no solo laborales. O sea, hay costos en tecnología, hay costos de comunicación con sus proveedores dentro y fuera de Venezuela, hay costos bueno, no digamos costos, pero hay egresos por pagos de impuestos, hay toda una cantidad de dificultades para tener una empresa formal. Pero de todas maneras las que existen necesitan tener trabajadores, y para eso les pagan lo que los mantengan trabajando. Y por eso muchas empresas privadas pagan más que el salario mínimo, porque pagar 130 bolívares no tiene mucho sentido. A mí lo que me preocupa más son los pensionados, porque dependen de ese salario y de los bonos. Y los bonos se van ajustando y no sabemos cuántos pensionados hay. Entiendo por un anuncio que escuché en la radio que como que son 5 millones de personas, pero no sabemos más. O sea, y para proponer alternativas, para ver otra manera de financiar no solamente el pago de las pensiones, sino el acceso a la salud pública, que Uh-huh. muchos pensionados lo necesitan. Uh-huh. Es necesario saber cuáles son los recursos que tiene el gobierno. Las empresas privadas generalmente generan sus recursos hasta que no pueden más y entonces cierran. Claro. Cuando cierran se destruyen oportunidades de empleo. Claro. Pero mientras están abiertas tratan de mantener a sus trabajadores cerca. Allí está el punto de las migraciones que tú planteaste hace un Uh-huh. rato. Hace unos años muchas empresas perdieron trabajadores calificados muy importantes, tuvieron que formar nuevos grupos de trabajadores, Sí. eso tuvo sus costos y esos trabajadores que se fueron, no a todos les ha ido igualmente bien en otras partes del mundo. Y con lo que hemos visto que ha pasado en el gobierno de los Estados Unidos Uh-huh. o los problemas de xenofobia en Chile, Uh-huh. hay muchos venezolanos que se preguntarán en este momento dónde pasarla peor, o sea, cómo decidir si se quedan o se van. Ya no es una decisión como antes. Hemos visto en las cifras del ENCOVI que me ha llamado la atención que la migración hace unos 10 años era sobre todo de jóvenes y ahora es de personas mayores. Pero yo siento que son esos mayores que tenían la misma edad de los que se fueron y se quedaron. Entonces son como bueno, vente pues, aquí todavía puede una relación a lo mejor entre algunos que son contemporáneos.
pero hay que preguntarse si los jóvenes están dispuestos a correr también esos riesgos. Las historias sobre el Darién son horribles. Entonces, todo lo que ha sucedido con quienes se fueron con un nivel educativo alto, pues genera preocupaciones para quien se vaya a ir después, que está en peores condiciones para conseguir trabajo, ¿no? Claro. Nuestro invitado es Ronald Balsa, economista. Ronald, Nicolás Maduro dijo que las sanciones petroleras buscaban afectar el salario mínimo y que no lo habían logrado. La eliminación de las licencias, la posibilidad de la eliminación de las licencias, ¿crees que hayan afectado esta decisión 2025 con respecto al salario? No, o sea, ponerse como meta atacar el salario mínimo de 130 bolívares me parece que es como una meta por lo menos dudosa, ¿no? O sea, entiendo que las sanciones tenían el propósito de forzar un cambio en las políticas del gobierno y eso sí no lo consiguieron las sanciones. O sea, pero de las políticas del gobierno hay muchas y la del salario mínimo ya tiene tiempo fijada. O sea, yo recuerdo que el último aumento importante del salario mínimo se dio en medio de la hiperinflación y se dio muy mal. Se dio tan mal que ciertamente se perdió inmediatamente. Fue casi un 60%, ya ni me acuerdo el número, pero era un número demasiado desproporcionado, que hizo que incluso se pensara en muchos edificios en despedir a los conserjes. Y incluso en las Fuerzas Armadas hubo una reducción en la diferencia entre las escalas salariales, porque el salario mínimo llegó tan arriba que llegó hasta muy arriba. Y eso se perdió inmediatamente. Después de eso, el salario mínimo dejó de ser tema de conversación. Por eso no creo que las sanciones hayan tenido ese objetivo. Ronald, en la universidad, cuando se hacen anuncios de esta naturaleza, se analizan, preguntan los estudiantes, los profesores piden que se investigue, que se analice, indican trabajos para tratar de llegar al fondo de estos anuncios. ¿Cómo se trata esto en la universidad? Bueno, estos anuncios, como te digo, no son sorpresivos. O sea, quizás lo que a mí me sorprende es la persistencia de situaciones como esta, como ocurre con el tema del presupuesto. O sea, un país que tiene una década sin poder discutir el presupuesto nacional y tiene que pasar por 10 primeros de mayo, es un país particular. O sea, un país que tiene dificultades para acceso a la información. En la universidad, recuerdo en distintos momentos, incluso estando virtuoso en el rectorado, se hizo una reunión con sindicatos para hablar sobre la encuesta que hace la OIT, y allí discutimos varios que fuimos invitados sobre la importancia de la información pública, que era uno de los requerimientos que había que hacer en las reuniones tripartitas a las que iba el gobierno, Fedecámara y los sindicatos. Pero bueno, esa información nunca fue publicada. Los temas en las universidades tienen que ver con la sustentabilidad de ellas, ¿no? O sea, uno observa lo que ha ocurrido con las universidades públicas, el aumento de salario pues nunca ocurre. Allí las universidades están muy bien pintadas ahorita, pero no hay una comunidad como hubo en otros tiempos, de personas de distintas edades. O sea, los profesores que han ido envejeciendo en la universidad tienen poca gente joven con la que discutir, y si esa gente joven está allí es porque viene de otro trabajo en otro sitio. ¿Okay? Que fue lo que ocurrió conmigo cuando salía de la Católica para dar clase en la Central, pero en tiempos mucho menos difíciles que estos, ¿no? En las universidades privadas la pregunta siempre llega al momento de los aumentos de salario, porque es una organización privada que no paga salario mínimo, pero que debe tener sus ingresos de distintas vías, entre las cuales están los estudiantes. Y allí se generan las tensiones típicas de que hay que pagar por algo, por alguien que no está recibiendo un ingreso suficiente para pagar todo lo que quiere. Y son situaciones muy complejas que en la universidad siempre, desde los tiempos de Virtuoso y ahora con los de Peraza, se han manejado por vía de reuniones públicas, de conversaciones con profesores, estudiantes y empleados, en los que todos tratamos, y ahí he sido invitado yo recurrentemente a explicar, qué es lo que puede hacer una organización privada en un contexto que no domina para poder sostenerse en el tiempo. Claro. Y no es fácil. No. Ronald Balsa es nuestro invitado, economista. Ronald, siendo que no se cumplieron las expectativas de los sindicatos, ni de los 600 ni de los $200, en ningún caso se llegó a esa cifra, ¿qué medidas podrían tomarse para que en Venezuela llegara a tenerse un ingreso digno, sostenible, en este contexto además? Pongamos el peor de los escenarios, que no se renueven las licencias, que se profundicen las sanciones. ¿Cómo es posible llegar cerca siquiera de la canasta básica? Bueno, yo me he preguntado eso montones de veces cuando hubo dinero.
O sea, en los tiempos de Hugo Chávez había mucho dinero y él siempre decía que el salario mínimo era el más alto de América Latina. Pero había dos tipos de cambio, porque había control de cambio. Estaba el paralelo y el oficial. Y no era lo mismo sacar la cuenta con el dólar del Banco Central, que era muy difícil conseguir, que con el otro. Ujú. En esos tiempos había mucho dinero y lo que generalmente se recomienda en esos casos es ahorrar para los tiempos difíciles. Y no se ahorró, hubo endeudamiento. Con el paso del tiempo, pues lo que vimos fue que esos controles duraron justamente hasta la hiperinflación. El financiamiento monetario no era una alternativa para mejorar el salario de los trabajadores. Ese financiamiento generó que el bolívar perdiera poder de compra. La caída en los ingresos petroleros por montones de razones que tuvieron que ver con la falta de inversión en PDVSA y tuvieron que ver también con las expropiaciones que se hicieron, generaron dificultades para tener divisas. Y en el momento en el que todo pues, se complica, vienen las sanciones. O sea, pero las sanciones pueden dificultar cierto tipo de relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, con los gobiernos de la Unión Europea, pero no con China, ni con Rusia, ni con Irán. Y allí los vínculos que se tienen son desconocidos para todos nosotros. No sabemos efectivamente si esos ingresos entran con un descuento tal que hacen imposible una reasignación de recursos a favor de los trabajadores, porque no hay presupuesto nacional. Entonces yo siempre, y es una de las cosas que me preocupa porque tengo 10 años, ya me siento como el profesor Pedro Palma, que desde el 82 lo estoy oyendo preocupado por el problema cambiario y yo me estoy sintiendo parecido, ¿no? Pero que no haya presupuesto, o sea, que no haya cuentas nacionales, hace muy difícil responder esas preguntas. No porque no tengan respuesta, es porque para hablar como economista tú necesitas tener econometría, macroeconomía, cuentas nacionales, porque hay soluciones para los problemas, pero lo primero es que haya información. Diagnóstico primero. No, y no solo diagnóstico, porque a veces hay gente que piensa que todos los diagnósticos están hechos y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que todo diagnóstico es el que explica las propuestas que tú haces, pero una base común para hacer diagnóstico, o sea, cifras. Si no fuera por Asdrúbal, si no fuera por otros economistas, si no fuera por Lencovi, si no fuera por Conindustria, que ahorita tiene un proyecto, no tendríamos información de nada. Porque incluso lo que el Fondo Monetario recibe o publica puede deberse más a estimación. O el informe de coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Católica, que tiene que buscar sus fuentes incluso en Twitter, porque no hay fuentes oficiales. Ronald Balsa es economista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias, Ronald, por acompañarnos esta mañana. Gracias. En la pauta que tengo, la pauta musical, me tiene 3 temas. Rick Astley con Cry for Help, llora por ayuda. Danny Ocean con Me Rehuso. O Beck con Loser, perdedor. ¿Cuál quieres? Me rehúso a ser perdedor y a llorar, así que por favor me rehúso. Danny Ocean. Daniel Alejandro. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.